Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Espero estén teniendo una excelente tarde. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema, que es la época del guano. Es la época donde el Perú va a tener pues una prosperidad, también conocida como la prosperidad falaz, que va desde el periodo de 1845 a 1872. Pero esta época hay que señalar que la época del guano fue un momento donde básicamente pues se van a caracterizar por la aparición de un recurso sumamente que es natural y muy peculiar, ¿no? Que viene a ser el guano de las islas, es el excremento de las aves guaneras, ¿no? Eso justamente se da a partir del año 1845. Hay que señalar que el crecimiento de la agricultura europea va a generar, a su vez, pues por la utilización de mejores técnicas de cultivo y el empleo de maquinaria moderna, va a provocar una demanda cada vez mayor de este producto utilizado como fertilizante agrícola. Hay que señalar también que la identificación del periodo básicamente va desde, como señalé al inicio, desde 1845 hasta 1872. También es conocido como la época del boom guanero. Ahora, hay que señalar que no nos permite deducir el impacto que este tuvo pues en la sociedad, la política y en la economía peruana. Es decir, que las ganancias que tuvimos no necesariamente se van a ver reflejadas en la sociedad o en la política o en la economía misma, ¿no? Debido a que va a haber pues una malversación de fondos, ¿no? La administración va a ser inadecuada. Hay que señalar que qué gobiernos pasaron durante este periodo. Iniciaremos señalando que el primer gobierno que va a suscitarse va a ser el gobierno de Ramón Castilla, en el periodo de 1845 a 1851. Hay que decir que sus gobiernos se van a caracterizar por adoptar algunas medidas liberales, pero en líneas generales van a implantar un autoritarismo. Además, se va a iniciar el sistema de consignaciones y la inmigración de China, conocido también como los colis, ¿no? Y entre sus principales obras están pues el primer presupuesto nacional, que va a ser un gran déficit, ¿no? La ley de consolidación del pago de la deuda interna, que venía desde del proceso de la independencia, que hay que señalar que fue un proceso de gran corrupción. Hay que señalar que también durante su primer gobierno se va a llevar a cabo, ¿no? En términos generales, el primer código civil, se va a construir algunos ferrocarriles, que lo vamos a estar viendo un poco más adelante, y se van a eliminar los mayorazgos, ¿no? Entre otras obras que lo vamos a señalar más adelante. Hay que señalar que un fuerte problema fue justamente el exceso de préstamos que serían cubiertos con los ingresos del guano y se exoneraba a los ciudadanos del pago de impuestos. Entonces, lo que buscaba el gobierno de Ramón Castilla básicamente era pues hacer o tomar medidas o adoptar medidas, ¿no? En beneficio de la población, pero sin que esta pues tuviese una retribución, ¿no? Normalmente en las sociedades debe haber un impuesto que en ese gobierno se cancelaron debido a los ingresos que teníamos. Eso va a producir pues un gran déficit en la economía. Hay que señalar que después de Ramón Castilla, ¿no? O en el proceso de gobierno, se va a dar el tercer debate doctrinario. Hay que señalar que este debate vamos a encontrar pues a dos corrientes, ¿no? Van a surgir dos corrientes. Por un lado vamos a encontrar a los conservadores y por el otro lado a los liberales. Los conservadores vamos a ver que van a proponer la tesis de la soberanía de la inteligencia, donde principalmente va a estar liderado por los hermanos Bartolomé Herrera en el centro de la Universidad San Marcos y en el Convictorio San Carlos. Y por el lado de los liberales proponía pues la soberanía popular, es decir, básicamente que el pueblo sea el que administre todos esos recursos, y esto va a ser liderado por los hermanos Gálvez, ¿no? El centro donde se va a propiciar esto va a ser el Colegio Guadalupe. Ahora, ¿cuáles fueron las obras que podemos resaltar durante su primer gobierno? Eh,
primera instancia podemos señalar que se va a organizar el primer presupuesto nacional, que ya les había señalado que va a ser un gran déficit nacional, ¿no? Además de que se explotó el guano por la política de las consignaciones, ¿no? Además hay que señalar que la primera consignación fue hacia la casa inglesa Gibbs, ¿no? Además dio la ley de la consolidación para el pago de la deuda interna y externa del Perú, porque recordemos que el Perú venía trayendo pues una deuda tanto interna y externa desde el momento que obtuvo su independencia. Además adquirió el primer barco a vapor conocido como el Rímac. Además compró la fragata, Mercedes y los bergatines, Guise y Gamarra. Permitió también la llegada de los chinos, colis, ¿no? Para poder reemplazar la mano de obra de los negros, libertos en las labores del campo. Y se reunió también el primer Congreso Americanista en Lima en diciembre de 1847 y en marzo de 1848. Hay que señalar también que se van a construir o se va a construir el primer ferrocarril que va a abarcar desde Lima al Callao. Se dio el primer reglamento de instrucción pública el 14 de junio de 1850. Se va a combatir la expedición de Juan José Flores al Ecuador y se va a implantar también el primer telar mecánico. Se organizó el sistema de correos, construyó el primer mercado central de Lima, se dio el tercer debate doctrinario que ya lo señalamos entre los conservadores y liberales, ¿no? Luego del gobierno de Ramón Castilla pasó a otro gobierno, y es el gobierno de José Rufino Echenique. Hay que señalar que el gobierno de José Rufino Echenique va desde 1851 a 1854. Este gobierno está pues caracterizado por tener un régimen bastante conservador, derrocado por la Revolución Liberal de 1854 al 55, que va a ser iniciada con el pretexto de la ley de consolidación, ley que había sido dada en el primer gobierno de Castilla. ¿Cuáles fueron las obras de Echenique? Sin lugar a duda fue, por ejemplo, lo que viene a ser la supresión de la pena de muerte en casos de los delitos políticos. También se va a dar, se va a celebrar el Tratado Herrera da Ponte Rivero con el Brasil para el libre comercio con el Amazonas. También se va a dar lo que viene a ser la reivindicación para el Perú, para las Islas Lobos que pretendía Inglaterra. Además, se sufre el levantamiento de Castilla, quien va a derrotar a Echenique en la batalla de Izcuchaca el 2 de agosto de 1854, donde se va a lograr pues su derrocamiento y después el triunfo de La Palma el 5 de enero de 1855. Hay que señalar que se va a inaugurar también el primer ferrocarril en Tacnarica y se compró los goletas de Tumbes y Loa y la fragata Apurímac, y se va a proporcionar la inmigración irlandesa y alemana europea, sobre todo para que pueda ser colonizado en la selva central. Entonces, esas van a ser las obras principales, ¿no?, que podemos rescatar y resaltar del gobierno de Rufino Echenique. Luego viene el gobierno provisorio, como lo había señalado durante el estadio del gobierno de Rufino Echenique, se va a dar pues un golpe de Estado por Ramón Castilla, ¿no? Y este pues va a tener que encargarse, ¿no?, de liderar nuevamente al país. Hay que señalar que en este proceso se va a llevar a cabo el 5 de julio de 1854, donde se va a decretar básicamente, ¿no?, la abolición del tributo indígena en Ayacucho. El 3 de diciembre de 1854 se va a decretar la libertad de los esclavos en Huancayo y va a establecer el primer código civil, además de que se diera pues la Constitución de 1856, una constitución de tendencia liberal. Además se va a establecer el primer servicio telegráfico, va a nacionalizar el Colegio Guadalupe, porque recordemos que el Colegio Guadalupe hasta ese entonces venía siendo un colegio pues privado. Además se dio el primer viaje alrededor del mundo en la fragata Amazonas por José Boterín. Dotó a Lima pues de alumbrado a gas y agua potable, ¿no? Esas fueron entre las principales obras que se van a dar durante el gobierno provisorio. Ahora, durante su segundo gobierno constitucional, porque se va a lanzar a la candidatura en 1858 a 1862
Vamos a ver entre sus principales obras que van a destacar la Constitución centrista de 1860. Va a crear los departamentos de Loreto y Cajamarca, va a crear el Archivo Nacional y se va a construir los monumentos de Colón y Bolívar, además de que declaró al Magisterio Nacional como carrera pública. Se va a construir el primer mapa de la República hecho por Mariano Felipe Paz de Soldán, ¿no? Entonces, esa sería pues la primera forma en que nuestro país tuviese el mapa, ¿no? Solamente contando con algunos departamentos, no es el mismo, ¿no? Además, se produce la guerra con el Ecuador, la que culmina pues con la firma del Tratado de Mapasingue en 1860. Además, se da la protesta peruana ante la intervención europea en Ecuador y en México. Y se halló la Real Cédula en 1802, descubierta por el subprefecto ¿no? de Moyobamba, Agustín Matute, en 1860, donde fortaleció nuestra posición sobre los límites con el Ecuador. Mayormente hay que señalar que el problema que nosotros hemos tenido con la mayoría de los países colindantes con nuestra región eran pues mayormente esos problemas salían de los problemas limítrofes, ¿no? Entonces, con el Brasil, con Ecuador, con Colombia, con Bolivia, e incluso con el mismo Chile, ¿no? Que más adelante lo vamos a estar conociendo. Luego de esto viene pues otro gobierno, el gobierno de San Román, Díaz Canseco y también el gobierno de Pezet. Ustedes se preguntan, profesor, ¿por qué menciona en un solo periodo tres presidentes? Vamos a mencionar que este periodo va a estar pues un periodo primero donde un presidente muere y otro va a dar un golpe de Estado, entonces va a haber una cierta inestabilidad, por así decirlo, que va desde 1862 a 1868. Hay que señalar que en 1862 se va a convocar a elecciones donde eventualmente resulta ganador, ¿no? El mariscal Miguel de San Román. Una vez que él gana las elecciones, ¿no? Su gobierno hay que señalar que va a ser efímero, ya que va a asumir el poder el 24 de octubre de 1862 y fallece el 4 de abril de 1863. Es decir, no terminó su mandato. Es por eso que fue corto, algo corto. Además, estableció el sistema métrico y decimal de pesos y medidas y el sistema bimetalista del sol de oro y el sol de plata. A la muerte de San Román quedó pues al cargo el segundo vicepresidente, que es Pedro Díaz Canseco, porque el primer vicepresidente se hallaba en Europa, ¿no? Entonces ahí vemos a Pedro Díaz Canseco, ¿no? Y el 3 de agosto de 1863 llegó al Perú el primer vicepresidente del general Juan Antonio Pezet. Se hizo cargo pues del poder y tuvo que hacer frente al conflicto de la guerra con España, que la vamos a estar viendo más adelante. Ahí vemos a Juan Antonio Pezet. Entonces podemos señalar a este periodo como un periodo de relativa inestabilidad, un periodo donde el Perú va a tener pues grandes ingresos económicos que lamentablemente fueron mal administrados por los diferentes gobiernos que pasaron, ¿no? Por eso es que señalaba en un inicio pues que se le conoce como un periodo de la prosperidad falaz, porque el dinero que se ingresaba, o bien solamente se ingresaba pues para poder pagar la deuda externa que teníamos desde el momento que adquirimos la independencia, o la deuda interna, por ejemplo, con lo que viene a ser con el pago de los esclavos, ¿no? Porque recordemos que lo señalé anteriormente, se da pues la declaración y la abolición de la esclavitud. Entonces se pagó prácticamente por todo para que todas las personas pudiesen estar libres. Entonces, sin lugar a duda, esto pues fue un gran gasto para nuestra región. Entonces, por eso es que el dinero prácticamente no llegó a las manos de la población y hubo una mala administración. Esta mala administración pues o lo podemos deducir en una corrupción, ¿no? En una corrupción de funcionarios, ¿no? Tanto a nivel central como regional. Entonces, eso es lo que podemos señalar respecto a lo que sucedió este periodo.
Muy bien, espero que les haya gustado, jóvenes estudiantes. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.